Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de última hora de Bitcoin centrándome en las características del último cierre mensual y analizando el único indicador que ha sido capaz de predecir el final de ciclo de Bitcoin en todos los mercados bajistas anteriores para de esta forma poder responder a la gran duda: ¿ha finalizado ya Bitcoin la tendencia bajista? Bueno, Bitcoin no solo ha cerrado su tercer mes consecutivo en verde, sino que también ha subido casi un 80% en el mismo periodo de tiempo. Pero si aún hay dudas sobre la tendencia real de Bitcoin, es porque sabemos que un contexto con estas características que hemos comentado no indica nada. Por lo que entonces lo que tenemos que hacer es analizar de forma más profunda lo que está sucediendo. Vamos a empezar muy rápidamente por el gráfico trimestral, luego pasaremos a analizar el gráfico mensual, las características de este gráfico mensual, qué nos indica el price action, qué nos indican las velas, y finalizaremos analizando el MVRVZ Score, que es este indicador que estáis viendo aquí abajo en pantalla. Entonces, empezando por lo primero, y lo primero es el gráfico mensual, sencillamente lo que nos indican estas velas, lo que nos indican estas candlestick es un patrón de giro. Esto de aquí, que se ha formado recientemente, es un patrón de giro. ¿Cuál es el motivo? El motivo es muy sencillo. Tú vienes de una clara dirección alcista, con unas velas con unas características muy concretas. Como veis, no hay duda en estas velas. Son velas que son verdes, perfecto, tienen el cuerpo grande, tienen muy poca sombra, abren en un punto, prácticamente no oscilan hacia abajo, van para arriba y prácticamente cierran en el mismo máximo. Son velas direccionales, velas de momentum, velas de un mercado alcista. Posteriormente, como podéis comprobar, empezamos a formar velas trimestrales, cuidado, que indican freno, que indican falta de dirección, que indican fuerza, que indican techo, para pasar a mostrar velas, o en este caso una vela concretamente bajista, muy fuerte, muy direccional. Dentro de este momentum, dentro de este mercado bajista, volvemos a frenar nuevamente y volvemos a marcar una vela que tiene las mismas características que podría tener pues, cualquier vela de este mercado alcista, ¿no? Claro, también lo vimos aquí. También vimos en este punto de aquí una vela bajista mensual, bueno, trimestral mejor dicho, que fue o podría haberse ubicado en cualquier mercado bajista, pero vaciló durante bastante tiempo antes de dar la vuelta. Comentar dos cosas. Primero, este patrón terminó en un mercado bajista. Y segundo, no se había formado una desaceleración previa. Entonces, en este caso sí que se ha formado una desaceleración previa. Y segundo, podría seguir y podría acabar terminando en un mercado alcista, del mismo modo que en este punto de aquí terminó en un mercado bajista, ¿no? Igualmente, mucho cuidado porque esto está muy bien, es muy atractivo. Tú coges el gráfico trimestral, ya lo vemos en trimestral, lo veremos mucho más claro en mensual, pero tú coges el gráfico de Bitcoin y te das cuenta que, pues bueno, tiene claros impulsos y claros pullbacks. Claros impulsos y claros pullbacks, claros impulsos y claros pullbacks, impulso, pullback, y puedes pensar, pues claro, si es que Bitcoin se mueve así. Bueno, sí y no. Sí y no, ¿por qué? Sí y no, básicamente porque Bitcoin no ha pasado aún por un periodo duro de crisis económica severa. Evidentemente hemos tenido movimientos o momentos críticos, momentos pues, de caídas, momentos de tensión, momentos de rehacer cosas, pero Bitcoin no ha pasado aún por ningún periodo largo, prolongado, donde se ha tenido que reestructurar todo, lo que conocemos como bueno, lo que conocemos como malo, rehacer, bueno, sufrimiento y lo que significa una crisis financiera global severa, ¿no? Por ejemplo, manteniendo el gráfico trimestral, tú coges el S&P 500 y te das cuenta que pese a que tiende al alza, pese a que tiende a moverse muy similar a Bitcoin, con impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, hay momentos donde, pam, rango, pam, rango. Fijaros, pam, rango. Y estamos viendo un gráfico del 1800, 1700. No estamos viendo un gráfico del 2009, 2010, 2011. No, estamos yéndonos directamente al 1872. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque hay ciertos periodos en el desarrollo de un índice que representa lo que sucede en la situación económica, donde se tiene que empezar de cero prácticamente y suceden crisis, suceden, pues bueno, resets, podríamos decirlo, no vamos a entrar en detalle en esto porque no es la materia del vídeo, pero suceden periodos donde todo se restablece y esto Bitcoin no lo ha pasado. Por eso, precisamente, el gráfico de Bitcoin es tan bonito, tan atractivo y representa también
una tendencia alcista, porque al final la tendencia alcista es la sucesión de máximos y mínimos crecientes. Bitcoin en gráfico trimestral nunca ha tenido una tendencia bajista, porque siempre marca máximos y mínimos crecientes constantemente, ¿ok? Entonces, esto es un poco la estructura trimestral. Punto número 1, avisar del patrón de giro con las características que tiene la acción del precio y las características que tienen las velas. Y punto número 2, alertar de lo que he comentado en cuanto a situaciones financieras severas en cuanto a crisis, ¿no? Entonces, dejando esto de lado, vamos a pasar directamente al gráfico mensual, donde podremos sacar mucha más información. Lo primero es esta zona sombreada, siempre que hago el análisis mensual lo comento, es la zona de acumulación, es la zona que marcamos, pues bueno, sobre el mes de julio del año pasado, mes de agosto, no recuerdo exactamente, pero marcamos estos niveles como niveles ideales para acumular que marcarían el final del ciclo, ¿no? Podéis ir a los vídeos de entonces, eran niveles comprendidos entre los 15.400 y los 25.700. Estamos ahora saliendo ya de estos puntos. No significa que no se pueda comprar, sino que, pues bueno, es simplemente un dato, ¿no? Entonces, efectivamente, como podéis comprobar, han habido 3 meses buenos. Mejor dicho, buenos, porque un mes intermedio, el mes de febrero, ha sido un mes de desaceleración, de falta de momentum. En cambio, sí que es cierto que tanto el mes de enero como el mes que cerramos, el mes de marzo, son meses fuertes, meses que implican un movimiento de reversión, y esto es lo que finaliza con lo que hemos comentado en gráfico trimestral de giro. Aquí ya lo vemos perfectamente. Fijaros cómo en una primera etapa de mercado bajista tenemos grandes velas bajistas, tenemos pullbacks, tenemos grandes velas bajistas, y lo que hubiera sido o hubiera representado otro pullback, igual que aquí, finaliza con un proceso de desaceleración mucho más global, mucho más claro, que son las 2 velas trimestrales que hemos visto anteriormente y que finalizan con velas alcistas en gráfico mensual, que implica esa vela fuerte, envolvente, alcista que hemos visto en gráfico trimestral. En otras palabras, el patrón de giro, ¿no? Claro, este patrón de giro realmente es un patrón de giro o es un pullback hasta niveles de resistencia. Fijaros lo que estamos haciendo, fijaros hasta dónde hemos llegado. Hemos llegado hasta media móvil de 20 diaria mensual, media móvil de 50 mensual, y esta diagonal de aquí alcista que, pues bueno, si cogemos, pues podéis ver que uniendo los 2 mínimos de los últimos 2 mercados bajistas, 1 y 2, pues bueno, ahora la tenemos de resistencia, ¿no? Claro, de confirmarse un escenario que, pues sinceramente, no soy economista y estamos viviendo un periodo en la economía donde, realmente hay tanto argumentos positivos como a que ya estamos encabezando un final de lo más tenso, que lo peor ya lo hemos pasado, como argumentos muy sólidos a que no hemos hecho más que empezar. Yo no soy economista, esto se lo dejo pues a otros profesionales, ¿no? Yo tengo mi opinión, que no la voy a explicar en este vídeo porque no acontece, ya la sabéis perfectamente. Entonces, dejando de lado que pudiéramos entrar en un escenario que no hemos vivido aún en Bitcoin, que lo hemos destacado en el SP500, etcétera, etcétera, esto sería pues el típico pullback hasta ciertos niveles de resistencia y efectivamente el movimiento bajista no habría hecho más que empezar. No habría hecho más que empezar aún este movimiento bajista. ¿Por qué? Pues porque sería la primera ruptura de todos estos niveles, primer pullback y continuación bajista. Podemos coger, por ejemplo, el SP500 y os fijaréis que en esos periodos que comento, en esos periodos tensos, en esos periodos largos, lo que sucede es que rompemos los mismos niveles que hemos roto ahora. Fijaros, impulso, pullback, la media móvil, impulso, pullback, la media de 50, o sea, primero la de 20, luego la de 50, luego las 2 y luego continuamos. ¿Entendéis? Entonces, sí que es cierto que si Bitcoin pudiera entrar porque la situación financiera global entra y porque Bitcoin se ve arrastrado, que de momento no se está viendo arrastrado, eso hay que marcarlo. Sí que la convergencia sigue convergiendo los índices americanos con Bitcoin, pero no al mismo nivel ni mucho menos. Sobre todo, la diferencia entre Bitcoin y el SP500 es enorme por todo lo del sistema bancario y demás, algo que veo bien y normal, ¿no? Entonces, la clave o una de las claves está en este mes de abril. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el momentum, al fin y al cabo, es claramente alcista, lo estáis viendo, pero estamos en niveles de resistencia. Claro, estos niveles, ¿qué te indican? Estos niveles te indican que si se formara o si se empezaran a ver desaceleraciones en estos puntos de aquí, del mismo modo que en gráfico trimestral hemos dicho movimiento bajista, desaceleración y giro, y esto es un patrón de giro, aquí diríamos lo mismo.
Momentum alcista, desaceleración con posible patrón de giro. Y ese posible patrón de giro lo que haría sería anular, evidentemente, el giro trimestral y dar paso a una continuación bajista de todo lo que se está formando. Entonces, estamos en un punto donde la definición de este mes, la fuerza de este mes, o mejor dicho, la no fuerza de este mes puede ser clave. Pero oye, en términos generales, en términos globales, esto al fin y al cabo, ¿qué puede representar? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Es un impulso, un pullback y una continuación? ¿O es un impulso, un pullback y una continuación? Porque, como hemos dicho, la situación económica tiene, pues bueno, esa dualidad de direcciones, ¿no? Pues esto realmente podemos intentar de alguna forma simplificarlo al análisis técnico, simplificarlo a lo que nos indican ciertos indicadores, ciertos patrones, y en este caso tiene que entrar en juego un indicador que se llama MVRVZ Score, que es esto que estáis viendo aquí abajo, que comprende, pues bueno, esta línea que va siguiendo el precio de alguna forma, ahora hablaremos de ello, una franja sombreada de color rojo y una franja sombreada de color verde. El MVRV, al fin y al cabo, en muy pocas palabras, define periodos óptimos de acumulación y cuando se sale de esta franja verde, señala el final del mercado bajista. Pues bien, ya ha salido de esta franja verde. Como podéis comprobar, al fin y al cabo, pues fijaros, en este momento el precio de Bitcoin ya ha caído un 70% en este mercado bajista del año 2013-2014. Pero el MVRV sigue sin haber entrado aún en esa franja. Es este punto de aquí. Ha caído un 70%, pero no ha entrado en esa franja de color verde. Luego cae un poco más, llegamos sobre los 250, más o menos, y entonces el MVRV ya entra. ¿Qué te está indicando? Oye, estás en un periodo o estás en una zona óptima de acumulación. Finalmente, pese a que el precio de Bitcoin desde estos niveles mínimos sube, fijaros, un 89%, ¿qué está haciendo el MVRV? Sigue manteniéndose dentro de esa franja. ¿Lo veis? Sigue manteniéndose dentro de esa franja. Entonces, ¿qué te está indicando? Te está indicando que independientemente de la caída o la subida del activo, no significa que estemos en un buen momento, punto número 1, en la caída para ya acumular, o punto número 2, en la subida, de dejar atrás esa tendencia bajista. Hay un momento de inflexión, independientemente del porcentaje de subida que haya hecho Bitcoin, en el que sale de esa franja y te dice, vale, ahora ya hemos dejado atrás la tendencia bajista. Y hay un momento concreto, independientemente de la caída de Bitcoin, en el que entra ya en esa franja y te dice, oye, da igual lo que hayamos caído antes. Ahora estamos en un momento óptimo para empezar a acumular, entendiendo la volatilidad que puede haber. O sea, no es acción-reacción, nada es acción-reacción, pero sí que es cierto que de manera muy precisa te lo indica. Fijaros cómo esto ya lo hemos estado analizando desde hace mucho tiempo, ya hace semanas y meses. De hecho, también por eso pudimos marcar de manera tan precisa esta zona ideal para acumular, gracias también al MVRV. Pero bueno, como podéis comprobar, entramos exactamente en el MVRV en junio del año 2022. Justamente, pues bueno, después de todo lo que sucedió con Terra. Fijaros que ya habíamos tenido en el momento, o antes de entrar, habíamos caído un 60%, un 65%, pero no entró hasta que no habíamos caído un 74%. Posteriormente hemos tenido pequeñas caídas. Pequeñas caídas. El precio de Bitcoin ha caído un poco más, pero ya dentro de esa franja óptima de acumulación. Pues bien, hasta ahora Bitcoin desde los mínimos, fijaros cómo había subido un 60, un 65, un 70%, pero ahora en este cierre del mes de marzo, que ya contabiliza un 80%, un 89% desde los mínimos históricos de este mercado bajista, ya ha salido de esa franja. ¿Qué te está diciendo este indicador? Ya hemos finalizado el mercado bajista. Ya está. Según este indicador, ya ha finalizado el mercado bajista en Bitcoin, ya ha finalizado el mercado bajista en criptomonedas, y lo que nos puede quedar de aquí hasta ahora es continuar con ese ciclo, continuar con ese movimiento alcista. Antes de nada, es muy importante que valoréis los riesgos. Quiero decir, no os estoy animando a comprar, no os estoy diciendo que sí o sí es esta la solución a la pregunta o no. Yo lo único que hago es ofreceros más herramientas para que podáis tomar decisiones. También os digo, y volvemos a lo de siempre, volvemos a lo del inicio, si fuera tan fácil como seguir un indicador, si fuera tan fácil como
un patrón técnico, todo el mundo sería trader, todo el mundo sería inversor, todo el mundo se dedicaría a esto. Faltarían abogados, faltarían enfermeros, faltarían todas las profesiones del mundo porque todo el mundo querría hacer esto. Entonces, es muy complejo el entender que el prisma es más amplio y que pese a que este indicador está muy bien, pese a que este indicador ha efectivamente solucionado tanto la duda de mercado bajista como la duda de mercado alcista en cuanto a inicio y final en los anteriores mercados bajistas y alcistas, ahora el contexto, pues bueno, tienes que interpretarlo como nuevo, o al menos esa es mi filosofía de inversión y mi filosofía de trading, cada uno tendrá la suya, ¿no? En este punto te invito nuevamente a que, muy bien, tengas en cuenta esto, como puedes tener en cuenta otras métricas on-chain, como puedes tener en cuenta la acción del precio, como puedes tener en cuenta lo que tú quieras, pero sería igual interesante que también tuvieras en cuenta lo que pueda suceder con la situación económica, porque todo forma parte de un movimiento más global, ¿ok? Así que nada, yo creo que ha quedado un vídeo bastante completo, hemos resuelto la duda en el sentido más minimalista, por así decirlo, que es siguiendo un indicador que siempre acierta. Luego, el trabajo, la tarea de cada uno es pues, hacer su propia investigación y tomar decisiones en base a lo que esa persona considere. Yo os ofrezco esta herramienta, ya la habíamos tocado hace, pues, bueno, la tocamos cada mes cuando hacemos el análisis mensual, pero al fin y al cabo, vosotros y vosotras tenéis que tomar vuestras propias decisiones. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.